Bienvenidos a todos al canal. Tiendas en línea chinas y servicios de entrega. Muy a menudo nos sorprenden. Delante de ustedes hay una resistencia común, supuestamente de 100 vatios con una resistencia de 4 ohmios. La pedí hace medio año, pero llegó solo ahora. Compré varias de estas resistencias para construir un banco de pruebas que necesitaba para medir la potencia de salida real de los amplificadores. De frecuencia de audio. Tal carga es equivalente a los altavoces dinámicos comunes, con una resistencia de 4 ohmios. El resistor declarado de 100 vatios puede disipar esa potencia, pero solo durante unos pocos segundos. Cuando construya el banco de pruebas, los resistores se montarán en disipadores de calor, además habrá ventilación adicional con un ventilador. Pero, para el vídeo de hoy, servirá así. Hoy, chicos, vamos a medir la salida. La potencia del amplificador usando como ejemplo una placa amplificadora china de clase D basada en el chip TPA3118. La placa fue comprada en AliExpress por más de $2. Encontraréis el enlace en la descripción. Es un amplificador compacto, pero potente con características bastante buenas. Precisamente con una placa de este tipo he montado más de un subwoofer. El tamaño compacto y la placa de circuito impreso permiten integrarlo en cualquier altavoz. Parámetros del amplificador. Ahora frente a vosotros. Solo nos interesa su potencia. Existen varias variaciones de este tipo de placa. En mi caso, el amplificador es monofónico. También hay una versión de 2 canales con una potencia de salida de 30 vatios por canal. Yo tengo la versión en puente, es decir, un canal de 50-60 W. El vendedor indica que se puede suministrar a la placa una alimentación de hasta 24 voltios, pero los condensadores de alimentación en la propia placa están diseñados para un voltaje. 25 voltios. El margen es de solo 1 voltio. Esto no es bueno, pero hoy vamos a poner a prueba este amplificador, así que le suministraremos los 24 voltios. Y, además, según la hoja de datos del chip, se pueden suministrar hasta 26 voltios. Resulta que el fabricante es tacaño y ha puesto condensadores, que inevitablemente, en algún momento, no resistirán y explotarán. Si hubiera condensadores de 35 voltios aquí, no habría problema. Del equipo de medición necesitaremos una fuente de alimentación que, de hecho, alimentará nuestro amplificador. En mi caso, es una fuente de alimentación de laboratorio. Un generador de funciones, de frecuencia con la capacidad de ajustar tanto la frecuencia como la amplitud de la señal. Por cierto, no necesariamente tiene que ser como el mío. Ahora hay programas y aplicaciones bastante buenos que pueden cumplir con las tareas establecidas. Luego necesitamos un multímetro. Este medirá el voltaje en la carga. Y un osciloscopio, que permitirá realizar un control visual de la forma de la señal en la carga. Y, por supuesto, la propia carga. Medición. Voy a hacerla de corta duración, por lo que no voy a ventilar el resistor, colocarlo en un radiador adicional o sumergirlo en agua. No lo haré. Espero que aguante. Sobre el experimento en sí. En la salida del amplificador de potencia se conectará una carga de 4 ohmios. Al propio carga se conectará un multímetro en modo de medición de voltaje alterno, ya que la salida del amplificador de señal será de forma sinusoidal. También se conectará, en paralelo a la carga, y por lo tanto, al multímetro, un osciloscopio que nos mostrará las distorsiones y la forma del seno de salida. A la entrada del amplificador se le suministrará una señal de forma sinusoidal con una frecuencia exacta, de 1 kHz desde un generador de laboratorio. Desde una fuente de alimentación de laboratorio se suministrará al amplificador un voltaje de alimentación de 24 voltios. Esto está cerca del voltaje de alimentación máximo para los amplificadores en este circuito integrado. Luego aumentaremos la amplitud de la señal de entrada o el volumen, hasta que obtengamos, en la pantalla del osciloscopio, el llamado clipping. Esto significará que no tiene sentido aumentar más la amplitud, ya que han aparecido distorsiones. Luego registraremos el valor máximo de voltaje alterno en la carga que nos mostrará el multímetro y calcularemos la potencia de salida. Usando la siguiente fórmula, donde U es el valor eficaz del voltaje alterno en la carga,
A. La resistencia de esta carga. Al final, conecté un sensor de temperatura al resistor, solo para entender qué tan rápido se calienta el resistor. En nuestra medición, el termómetro no juega ningún otro papel. Comenzamos. La medición. Observamos el osciloscopio y el multímetro. Aumentamos la amplitud de la señal y nos detenemos cuando aparece el recorte. El recorte apareció a voltios en la salida. En ese momento, la amplitud de la señal de entrada fue de voltios. Haciendo una medición repetida para obtener resultados más precisos, quedó claro que, hasta el voltaje de voltios, la señal de salida es limpia. Finalmente, usando la fórmula indicada, obtenemos una potencia de salida de aproximadamente 53 vatios. Si consideramos todas las pérdidas y lo que aplicamos a la placa, 24 voltios, pero según la hoja de datos se permite hasta 26 voltios, creo que 60 vatios. Este pequeño es bastante capaz de entregar. Y esto, fíjense, teniendo en cuenta que el propio chip de audio no se enfrió de ninguna manera. La clase D, después de todo, se hace notar, pero, naturalmente, no por mucho tiempo. En ese modo, el chip no aguantará, se calienta mucho. La prueba duró alrededor de 1 minuto. El resistor de carga se calentó hasta 150 grados en ese tiempo, pero era de esperar. Con esto, el vídeo llega a su fin. Califícalo y compártelo con tus amigos si encuentras el vídeo interesante. Encontrarás enlaces a mi equipo de medición en la descripción. Amigos, solo me queda despedirme, y como siempre, estuve con vosotros, Kas Yanoka. Hasta la próxima, adiós.